planificación y quisiera que le explicara al país de qué se tratan estos consejos productivos de trabajadores. Bien, un saludo a todos los usuarios y usuarias del noticiero Venevisión, de Venevisión. Sí, efectivamente, acabamos de instalar el segundo encuentro nacional de consejos productivos de trabajadores acá en la Escuela Venezolana de Planificación. Este es un evento muy importante, sobre todo, y muy pertinente, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo en este momento, en el momento en que el gobierno de los Estados Unidos acaba de emitir una orden ejecutiva con la cual incrementa el bloqueo económico, comercial, financiero contra la República Bolivariana de Venezuela, contra la patria. Y es pertinente porque los consejos productivos de trabajadores fueron creados en el año 2016 y luego la ley constitucional o constituyente que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, que le da vida legal a los CPT, fueron creados en función de incorporar de manera primordial a la clase obrera al desarrollo productivo del país, al impulso de la economía productiva, del modelo económico productivo y diversificado. Y en las circunstancias actuales en las cuales se incrementa el bloqueo contra Venezuela, pues tenemos que apoyarnos pues, en nuestras propias fuerzas. Y esas propias fuerzas son las fuerzas productivas del país, de modo que este encuentro nacional de los CPT conduce, por una parte, a una ampliación, a una expansión de los consejos productivos de trabajadores. Hoy día tenemos el dato de ayer, 1.119 consejos productivos de trabajadores en todo el país, ya con una presencia primordial en el sector agroalimentario, ¿no? Luego farmacéutico, luego de industria de artículos de higiene y aseo, y además ya entrando en otros sectores de la actividad económica nacional, de la agenda económica bolivariana. Primero entonces nos planteamos en este encuentro aprobar el plan de expansión de los CPT, pero además analizar experiencias, además de eso desarrollar, digamos, debatir en torno al seguimiento de la actividad productiva en todo el territorio nacional, y además de eso la evaluación de los CPT. Es un encuentro muy importante, tenemos 205 delegados y delegadas de CPT de todo el país, tenemos por supuesto 3 días de debate, comenzamos hoy hasta el sábado 17 cuando tendremos ya las conclusiones finales, de modo que es un encuentro bien pertinente y bien importante en este momento para los trabajadores y para el país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en diferentes momentos ha destacado la importancia de reducir la dependencia, pasar de una economía rentista a una economía productiva. Justamente usted hablaba de la parte productiva. A propósito de esto, yo le pregunto, quisiera que nos presentara el balance también. ¿Cómo ha visto usted la situación de abastecimiento y qué incidencia puede tener lo que tiene que ver la creación de estos consejos productivos de trabajadores? Mira, en primer lugar, hay que decir que desde el momento en que entró en vigencia, hace ya casi un año, el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, ha habido un avance importante en la recuperación de los indicadores económicos del país. Hay una batalla muy dura contra la inflación, ¿no?, que se viene desarrollando. En momentos hemos logrado detener el carácter hiperinflacionario que se ha desatado en el país, aun cuando por supuesto esa es una batalla que todavía tenemos que seguir dando durante un largo tiempo. El otro tema, y la batalla de los precios como un elemento central. El otro tema es el abastecimiento. Hoy día hemos mejorado sustantivamente el abastecimiento, hemos eliminado las colas en lo fundamental en el país. Y eso tiene que ver con una política correcta que ha desarrollado el gobierno y el presidente, dirigida por el presidente Nicolás Maduro, al frente de todo el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad y sus 11 líneas que son fundamentales. Dentro de eso, uno de los elementos tiene que ver con el tema del abastecimiento como una de las líneas fundamentales a propósito de tu pregunta, ¿no? Y, por supuesto, eso acompañado de toda la política de protección social de nuestro pueblo
y la política de defensa del salario y del ingreso de la familia. Eso ha sido un factor muy importante junto a la conciencia de nuestro pueblo, junto a la organización y la movilización de nuestro pueblo, ha sido un factor muy importante para la resistencia que como pueblo hemos tenido frente a la agresión imperialista. ¿Cómo detener y cómo enfrentar el deterioro progresivo del poder adquisitivo de los trabajadores? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional en esta materia? En reiteradas ocasiones usted también ha mencionado lo relacionado con el sistema de protección a la población en torno a lo que ustedes consideran que es el bloqueo económico. Mira, hay toda una política de lucha, ¿no?, para defender el nivel adquisitivo. En primer lugar, hay que decir, sostener los niveles de empleo que tenemos en Venezuela en medio de esta guerra es un gran logro, diría yo. No tenemos unos niveles de desempleo por el nivel de 6% en este momento aproximadamente. Buena parte de los países de América Latina tienen niveles de desempleo por encima de eso y no están sometidos al bloqueo y a las condiciones, al cerco, a la guerra a la que está sometida el pueblo venezolano y la economía venezolana. Luego la calidad del empleo, más del 60% del empleo en Venezuela es formal, lo cual implica, bueno, derecho al salario, prestaciones sociales, un conjunto digamos, de indicadores, de elementos que forman parte que la formalidad del empleo lo garantiza. Y luego tenemos una política de defensa del salario. Cada cierto tiempo, cada 3 meses se ha ido incrementando el salario mínimo de los venezolanos y eso por supuesto estimula y tiene implicaciones, se refleja en las escalas salariales. Aparte de eso, lo que tú has dicho, la política de defensa del ingreso, de protección social por la vía, primero del sistema de bonos solidarios creados a través del Carnet de la Patria, toda la política de hogares de la patria, y además los CLAP, que ha sido un elemento fundamental, la atención a 6 millones de familias venezolanas con la alimentación, con alimentos subsidiados de manera importante por el Estado. El presidente de la República, ya pasando a temas de carácter político, el presidente de la República ha convocado a una jornada nacional e internacional de protesta que ya llega a casi una semana, se inició el pasado sábado. Quisiera que nos presentara cuál es el balance que ustedes han visto hasta ahora. El balance es muy positivo. Comenzamos el sábado, ya ayer o anteayer el presidente anunciaba que teníamos el primer 1.000.000 de firmas en Venezuela. Nos planteamos 13 millones de firmas como meta, solamente a nivel nacional, y es una jornada, es una campaña que primero se está desarrollando con mucha fuerza a lo largo y ancho del país, no solamente en las plazas Bolívar, no solamente hay una jornada que se está desarrollando en los barrios, en las fábricas, ¿no?, en todos los espacios donde hace vida nuestro pueblo. Y a nivel internacional, bueno, los movimientos, los partidos políticos que apoyan la revolución bolivariana en todos los continentes se han venido activando con marchas, concentraciones y también aportando la firma a la campaña No Más Trump, ¿no?, la campaña de la Venezuela heroica, la cual convocó nuestro presidente Nicolás Maduro. Y creo que eso tiene que ver con el ejemplo, ¿no?, que está dando el pueblo de Venezuela a otros pueblos, con la muestra de dignidad, de fortaleza del pueblo venezolano en la resistencia contra la agresión imperialista y de sus aliados. Pero además de eso, hay que decir que no es solo la resistencia como un elemento defensivo, sino que es una resistencia avanzando. Ya te decía, por ejemplo, lo que tiene que ver con los aspectos económicos, el abastecimiento, la batalla contra la inflación, contra la guerra de precios, la batalla contra el bloqueo, que nos afecta de manera muy importante en todos los aspectos, en la adquisición de alimentos, medicamentos, pero también de piezas de repuesto, de equipamiento, es decir, para la industria, para la agroindustria, para la actividad económica en general. Pero además de eso, un avance importante en lo político, la consolidación de la paz y de la estabilidad política de que goza el país es un elemento muy importante. Y el haber, en medio de la batalla, haber sostenido la política de protección social del pueblo. Ahí ha sido muy importante eso como un factor de cohesión del pueblo venezolano y de la nación venezolana frente a la agresión del imperialismo. ¿Está el gobierno venezolano en condiciones de soportar
y de superar una intensificación del bloqueo económico, financiero y naval. Y usted habla de que la población tiene resistencia. ¿Ustedes ven que la población pueda seguir soportando esta situación que los afecta de una manera directa? Tenemos la organización, tenemos la conciencia y tenemos a los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos la fortaleza en la economía para hacerlo, tenemos la fuerza, ¿no? Este encuentro de los CPT apunta en lo estratégico hacia allá, apunta a que la clase obrera se coloque al frente de las tareas productivas del país, al frente del fortalecimiento de las fuerzas productivas y de avanzar precisamente en la construcción del modelo económico diversificado, productivo, al cual nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro. En las condiciones de cerco, de bloqueo naval, vamos a depender principalmente, no únicamente, pero principalmente de nuestras propias fuerzas. Y esas son las fuerzas productivas que desatemos nosotros aquí adentro, y aquí está esta clase obrera dispuesta a hacerlo. Y ya para ir finalizando, quisiera que nos dijera cómo ve usted las perspectivas económicas y políticas para lo que resta de este año 2019. Seguir avanzando, nosotros vamos a seguir avanzando, nosotros vamos a seguir logrando, ¿no?, en medio de la lucha, los objetivos que nos planteamos con el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, abatiendo la inflación, defendiendo los salarios, garantizando los niveles del empleo, ¿no? Hemos hecho cosas importantes y esos indicadores se han venido desarrollando el logro de los objetivos que tenemos planteados en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad. Y en lo político, consolidando la paz, consolidando la estabilidad política y preparando, ¿sí?, las fuerzas del pueblo, las fuerzas de la revolución bolivariana para una gran victoria en lo político que está planteado, bueno, cuando se decida finalmente la fecha de las elecciones de la Asamblea Nacional, que deben ser a más tardar en el año 2020. Ella, para cerrar, quisiera que nos hablara cómo ve la situación laboral del país, usted que es el responsable de esta área. Bueno, en primer lugar, en el país no podemos decir, en primer lugar, que hay paz laboral en Venezuela. Tenemos un seguimiento permanente de las situaciones, un diálogo permanente con las organizaciones de los trabajadores, los sindicatos, los comités de salud y seguridad laboral, con los consejos productivos de trabajadores. Este año hicimos congresos con delegados y delegadas de prevención, congresos de seguridad social, estamos reuniendo al CPT, estamos en este momento el Congreso Constituyente de la clase obrera, es decir, una política permanente de diálogo. Entonces eso es lo primero. Y en segundo lugar, bueno, el monitoreo de las situaciones conflictivas que puedan presentarse. Estamos entrando ya en las discusiones, en la recepción y discusiones de convenciones colectivas del sector público. El sector privado se ha venido manteniendo esa discusión de convenciones colectivas, de modo que hay una dinámica positiva en ese terreno, en el terreno laboral, que abona a favor precisamente de los objetivos que nos estamos planteando en lo económico, en lo político y en lo social. Bueno, se nos acabó el tiempo, ministro, le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación, y a ustedes, amigos, también nuestra mayor gratitud por preferir las pantallas de Venevisión para mantenerse al tanto de todo lo que pasa en el país.